Bartolomé de nuestro mes de agosto. La conferencia lleva un título bastante interesante. Se llama Pillar, Hurtar, Cabalgar, ni tan valiente ni tan bravo. Zarza la Mayor y la guerra de Portugal, desmontando mitos. Simplemente voy a hacer presentación de las dos personas que intervienen, que bueno, la mayoría de todos ya las conocéis porque han dado ya varias conferencias en Zarza. Luego Juan Antonio, pues también lo conocéis ya, él es licenciado en Biblioteconomía y Documentación por la Universidad de Carlos III de Madrid. Su vida laboral transcurre en archivo y biblioteca, haciendo trabajo en el Archivo Municipal de Navalcarnero o en el Instituto de Historia y Cultura Militar, dependiente del Ministerio de Defensa. En la biblioteca ha formado parte del Instituto de Patrimonio Histórico Español, Biblioteca Nacional de España. Actualmente pertenece al cuerpo de archiveros y bibliotecarios del Ayuntamiento de Madrid, en la biblioteca Eugenio Trías Casa de Fiera, ubicada en pleno Parque del Retiro. En la biblioteca, aparte de las tareas bibliotecarias, realiza y coordina actividades culturales. Fuera del ámbito laboral, desarrolla su faceta de investigador, especialmente sobre la historia local zarceña, fruto de la cual publicó en el año 1999 el libro Zarza la Mayor, una historia entre la leyenda y la realidad. Ha publicado diversos artículos en revistas especializadas como Alcántara, Estudios Extremeños o Vía de Plaza. Uno de los temas más investigados es el pasado histórico militar zarceño, pues la villa, por su ubicación fronteriza, ha sido protagonista de muchos episodios del libro. Precisamente en la charla de hoy se pretende identificar muchas cosas que, relacionadas con esa turbulencia histórica militar, ha convertido actualmente parte de la roca histórica zarceña en un conglomerado de leyenda y ficción, no dejando de saber lo que en realidad ocurrió. Gracias al trabajo de investigación en archivos y biblioteca, consultando documentos originales, hoy conoceremos esa realidad, apartando la leyenda y muchas gracias. Buenas tardes, temas mujeres. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias a la Sociedad de Municipal de San Mayor por el trabajo y muchas gracias también a Paco por el prolegómeno, la presente que ha hecho de la charla de la formación. Y bueno, precisamente Paco ha acabado su charla con una imagen de la vista de San Antonio, y os preguntaréis que la parte particular para la charla. Como os decía, estamos esta tarde reunidos aquí en la villa de San Bartolomé, como ha dicho Paco, es un lugar emblemático de Zarza Mayor, como patrimonio y como antecedente de lo que vamos a hablar, de la historia militar de Zarza, y tiene mucha relación, aparte de, bueno, es un lugar emblemático y bonito para hacer una charla como esta. Es muy importante porque mucho de lo que vamos a hablar de la historia militar de Zarza tiene relación con esas mismas, como vamos a ver a continuación. ¿Por qué le he llamado pillar, hurtar y cabalgar, ni tan valientes ni tan bravos a la charla? Como os ha dicho Paco al comenzar, la historia militar de Zarza, bueno, toda la historia de Zarza en general es bastante rica, y sobre todo la militar. Zarza, como bien sabéis, está ubicada junto a la frontera de Portugal, y siempre que ha habido problemas entre las dos naciones peninsulares, España y Portugal, pues todos los países, bueno, todas las poblaciones que estaban situadas en la frontera o próximas a ellas, pues supuestamente eran los que más sufrían esos problemas que había. Los problemas, lógicamente, derivaban en guerras. Y los habitantes y los pueblos que vivían en los pueblos fronterizos eran los que más sufrían. Y Zarza, por supuesto, como está ubicada a apenas 3 kilómetros de Portugal, pues en cuanto había algún problema con el país vecino, pues éramos los primeros que pagábamos los servicios. ¿Vale? Y bueno, lo de ni tan valientes ni tan bravos, todos habíamos escuchado aquí seguramente hablar alguna vez de las guerras con Portugal. Zarza quemada, cuando venían los portugueses y robaban, cuando quemaron la iglesia, se destruyó el polvorín, lo rompieron, lo derribaron los portugueses, no se sabe. Muchas cosas que he escuchado a mi abuelo, a mucha gente hablar, y todo un poco ahí entre la leyenda y la realidad, cosas que pueden ser verdad, cosas que pueden ser mentiras. Se ha ido creando con el paso del tiempo, generación en generación, una verdad que se ha ido pensando, cada generación ha ido añadiendo un poquito de inventiva y al final esa historia real se ha eliminado un poco.
Es verdad que ha ayudado mucho a que crear ese ambiente legendario que ha sido lo que ha motivado que tenga que ser atractivo la historia local, pero es verdad que si hacemos honor a la verdad, valga la redundancia, no todo lo que se dice es lo que realmente pasó. Y por eso hoy estamos aquí intentando poner un poco de luz entre tanta oscuridad, ¿vale? Si es posible. Lo he hecho porque, bueno, hace bastantes años, como sabéis, me gusta mucho la historia del pueblo, la historia general, y sobre todo, pues, la historia militar me llamó mucha atención, precisamente por las cosas que decía. Siempre me picó la curiosidad de qué había pasado con la torre de la iglesia, con tantas remadas y estas cosas. Y como por suerte, pues, bueno, he podido trabajar en el mundo de bibliotecas y archivos, pues eso me ha dado que también a ver los documentos originales, los mismos que escribieron los casteños en los mismos días en que eso ocurrió. Y muchas veces me he dado cuenta que lo que ellos escribieron no es lo que nosotros pensamos que pasó. Por eso es pillar, buscar la cabra ni tan valiente ni tan bravo, desmontando mitos. Sobre todo, desmontar el mito. Separar, como decía, el gran hermano. ¿Vale? No sé si ha quedado claro lo que queremos. Es posible que a lo mejor nos llevemos alguna sorpresa, pero bueno, más vale tenerlo claro de eso antes para luego evitar posible. Bueno, pues vamos a ver. Intentaré ser lo más breve posible. Este señor no es Zanza, pero está muy relacionado con Zanza. Murió hace unos años, era muy famoso, seguramente más de uno, cuando diga su nombre, lo conoceréis. Era un vecino de Perales del pueblo, ¿vale? Y su nombre era Gervasio Vero y Nieto. No sé si alguien lo conoce ya. ¿Hay alguien que le suene? ¿Sí? ¿Me suena aquí? Vale, este señor era un apasionado de la historia. No era investigador, él era odontólogo. Y vivía más libre. Bueno, su rato libre le gustaba mucho la historia de Zamora y empezó a investigar. En su época, es verdad que acceder a los archivos de biblioteca era para gente de investigar. Y bueno, él estaba en ese grupo, se relacionaba con gente importante y tuvo la suerte de entrar en muchos sitios donde la gente del mundo podía estar. Y gracias a esa curiosidad y a su contacto, pues pudo conocer muchos documentos de lo que había pasado en la historia de la frontera, y entre la frontera, pues, incluimos Antártida. Escribió muchos libros y Vero Nieto le gustaba mucho también la historia militar y escribió uno que a nosotros nos interesa especialmente. Se llamaba Escaramuzas en la frontera cacereña con ocasión de la guerra de Portugal. ¿Vale? Ese es el libro. Seguramente alguno de vosotros lo tenéis. Es un libro que prácticamente se ha convertido en una leyenda. Entonces se publicó un nuevo libro y quien en el año 1952, cuando se publicó, si tenía suerte de encontrar, de pillar un libro esto, lo tiene y hoy es un tesoro. Quien tenga esto es un tesoro. ¿Qué ocurrió en este libro? Que trató sobre lo que os he contado anteriormente, las guerras con Portugal y lo que sufrieron los pueblos de la frontera. Pero este señor, aparte, era un buen historiador, pero le gustaba un poco fabular. Y ya empezó a meter un poquito ahí de lo que no pasó. Es verdad que el libro tuvo mucho éxito. De hecho, el Ayuntamiento de Zanza sufragó parte del presupuesto que costó hacer ese libro. Bueno, lo pagaron todos los pueblos fronterizos que se encuentran en el pueblo, con el libro. Pero en Zanza, si el libro tiene 100 y poco páginas, más de la mitad del libro habla de Zanza. O sea que Zanza fue uno de los pueblos que más costeó la financiación del libro. Pero como digo, está muy bien porque fue el primero que empezó a dar el sello, entre comillas, de la guerra de Portugal, fue también el primero que empezó a meter cuñitas que con el paso del tiempo se han convertido en algo real, la gente se lo cree, pero que realmente no suena así. ¿Vale? Eso es que hay que transmitir. Este señor es muy anterior a Vero Nieto. Este señor se llamaba Rodrigo Méndez Silva. Este señor escribió un libro muy parecido al de Vero Nieto, pero 350 años en este caso. Prácticamente en los mismos días en los que sucedían los acontecimientos. O sea, este señor, lo que contaba su libro, él lo vio. O lo vio o se lo contaron. O conoció a la gente que había protagonizado mucho de esos hechos. Era hispano-portugués y había nacido en un pueblo de Portugal muy cerca de Almeida, por la zona de Ciudad Rodríguez. Y resulta que este señor, como veis aquí en el libro, escribió muchos manuscritos, pero especialmente se llaman Enteras militares que los valerosos garceños han adquirido de su majestad de los portugueses confinantes. Este señor escuchó hablar de los garceños y de sus cabalgadas famosas y entonces se le ocurrió pues hacer una recuperación de lo que le habían contado y dejarlo manuscrito. Y precisamente este manuscrito estuvo mucho tiempo juntos hasta que Vero Nieto
lo encontró en el monasterio de Guadalupe. Hoy ya no está aquí, está en otro sitio. Pero este señor lo encontró. Y Belo Nieto se basó en parte de su libro de Caramutas en este manuscrito. Pero tanto Belo Nieto como este señor ya habían empezado a poner esas cuñitas. Y claro, si este ya, desde el original, empezaba, digamos, a mentir entre comillas, pues Belo Nieto ya metió un poquito más. Pero es verdad que gracias a los dos, las aventuras de los carteles famosos han llegado hasta nuestros días y en parte son culpables tanto de la leyenda como que nosotros conozcamos eso y estemos en cierto modo orgullosos de nuestras antepasadas. ¿Vale? Y vamos a hablar ya de la guerra que nos ocupa, la más importante, la guerra del Tercer Mundo. Aquí bien dice, duró 28 años, 1740 1768, fue una de las guerras en la monarquía hispánica de la mala que hubo en ese siglo. En ese siglo ya sabéis, había muchas guerras, la famosa guerra de Flandes, que fueron las más importantes, pero los ejércitos de España, los famosos tercios, como aquí tenemos a un ejemplar, en negrito, no he encontrado otro, pero bueno, pues entre estos, los soldados famosos, los tercios, pues lucharon en esos frentes de batalla. Es verdad que aquí no vinieron muchos, ya contaremos por qué. Pero bueno, algunos se cumplen. Antes de esa guerra, la guerra no llega porque sí, hubo unos antecedentes. Y aquí, bueno, vamos a resumir un poco. En el siglo XVI, en torno a 1575, España y Portugal eran dos países diferentes, cada uno tenía su rey. Resulta que en España estaba el famoso Felipe II y en Portugal estaba Sebastián I. Sebastián I era un joven que tenía mucho coraje, quería hacer un cambio a Portugal y se le ocurrió ir a conquistar Marruecos, bueno, lo que es el norte de África. Y Felipe II le dijo, mira, era su sobrino, Sebastián I era sobrino de Felipe II, y le dijo, mira, sobrino, ten cuidado que la cosa no está fácil, porque ya sabéis que en España Felipe II estaba con el duque de Alba, el famoso duque de Alba, que era el general más famoso y el mejor de todo su tiempo, y los tercios más españoles eran con entonces en el imperio no se ponía solo, ¿no? Una pica grande, que eran los más temerarios, que la había al general del duque de Alba y a los soldados tercios. Y Sebastián I lo quería hacer como su tío, expandir el imperio de Portugal, y se le ocurrió pues eso, ir con la fe, poner la cruz cristiana en los imperios de los herejes árabes. Y quiso hacer una cruzada. Le pidió permiso a su tío Felipe II, y Felipe II le dijo, mira, que ahora es un momento, que ahora lo más adelante, y ya te ayudaré. Pero el otro, RQR, se encabezonó y dijo que no, que por su cuenta, sí, que unió a la gente que él pudo y se fue para allá. Claro, los árabes cuando pisó allí, lo dejaron en un poquito, se metió en el desierto, en el calor y tal. Una batalla se llamó la batalla de Al-Qatif y allí cayeron todos. En un momento se los liquidaron. Y murió entre ellos también Sebastián I. ¿Qué ocurrió? Que Sebastián se había casado y no había tenido hijos. Por lo tanto, Portugal se quedó sin rey. No había heredero ni sucesor. Y entonces, claro, Portugal entonces tenía muchas posesiones. En África, en la India, en América, un imperio muy grande. España y América eran los dos imperios más importantes del mundo. Y entonces, claro, las principales casas reales, pues, dijeron, pues yo tengo derecho a suceder a Sebastián, yo también. Y entre todos, el que más derecho tenía, o el que más fuerza tenía para hacer imponer su valor, era Felipe II. Y Felipe II le dijo, yo, como es mi sobrino, yo soy el que más de eso tengo. Y además, tengo el ejército más fuerte. Si no me lo dan porque sí, iré yo y lo cogeré por la fuerza. Y eso fue lo que pasó. Unos dijeron que sí y otros dijeron que no. Y entonces nos mandó al duque de Alba, con el tercio, a conquistar Portugal. Y esto pasó en 1580. Fue una campaña súper rápida. Barrieron Portugal. No hubo algunas ciudades que dieron un poquito ahí de oposición, pero vamos, aquello fue se quedó seguida con Portugal y entonces Portugal se unió a España. Desde 1580 España estuvo unida a Portugal. Tenían un gobierno un poco independiente, pero realmente dependía del gobierno de Madrid, los Ángeles. Se murió Felipe II, vino Felipe III y Felipe IV. Con Felipe III las cosas ya empezaron un poquito a asociarse, porque bueno, España y con el duque de Lerma
necesitaba fondos para sufragar las guerras de Flandes y, bueno, y toda la maquinaria militar y todo el drama económico del imperio. Y entonces le pedía impuestos a los portugueses y a otros países. Y ya los portugueses empezaron a decir que no, ellos que vivían en España, pero que eso de pagarles siempre las cosillas que no estaban. Y entonces empezó a Portugal un poco la rebeldía. Empezaron a escucharse voces que querían independizarse del yugo castellano. Y entonces, en 1777, en la ciudad de Évora, hubo unos altercados. La gente se alborotó, empezaron a protestar por los impuestos, y eso fue el prolegómeno para que el 1 de diciembre de 1740, unos cuantos de hidalgos, los hidalgos, bueno, tiene pasado, más o menos como yo, 40 hidalgos, se dicen que más, unos más, otros menos, fueron al Palacio Real de Lisboa, que está en la plaza de... ¿Ha visitado en Lisboa en la Plaza Mayor, en la Plaza Grande? Pues ahí estaba el Palacio Real, asaltaron el Palacio Real, secuestraron a la virreina Margarita y se hicieron con el poder. Derrotaron digamos que la virreina Margarita era la representante de Felipe IV, que gobernaba España, en Portugal. ¿Vale? La derrotaron y entonces nombraron a su propio rey, que era João, que era de la casa de la dinastía de los Braganças. Y desde el 1 de diciembre de 1640, Portugal declaró la guerra a España para independizarse. Y desde ese día, todos los pueblos de la frontera se tuvieron que poner en alerta, porque empezaba para ellos pues, un momento de cabalgadas, de loquendas. ¿Vale? Y ahí donde empieza los 28 años que contra la de 1640 a 1668, que fue cuando se acabó la guerra, ganó Portugal y le tuvieron que conceder la independencia. Pero vamos, esos 28 años dieron para mucho, y sobre todo la mujer. Bueno, aquí tenéis los reyes, el 4, el español, y el portugués. Como digo, en España tenían abiertos muchos frentes, ¿sabes? Porque claro, el imperio era muy extenso y había muchos problemas en muchos sitios. Aquí tenemos la guerra de Flandes, la actual Holanda, que es una famosa guerra de Flandes, famoso. En el norte de Italia, un encanesado, y Cataluña. Ahí sale Cataluña, ahora en Cataluña también, en ese momento, aprovechando que Portugal, el 1 de diciembre, se había independizado, bueno, al revés. Portugal, Cataluña, se alzó en armas contra el gobierno central de Madrid en el verano de 1640. Y aprovechando que las tropas mejores las mandó el rey para Cataluña, entonces los portugueses dijeron, esta es la nuestra. Y ahora que están un poquito descuidados, el 1 de diciembre fue cuando hicieron su para pillar un poco desprevenido al ejército. ¿Vale? Por tanto, el ejército español los dejó, lo más ganado en otros sitios, menos en la frontera de Portugal. Aquí había unos cuantos soldados veteranos, pero no lo suficiente como para hacer frente a la revuelta portuguesa. ¿Vale? Aquí tenemos toda la frontera de Portugal, desde Huelva hasta Galicia. Y digamos que lo primero que hicieron los 134 ministros fue dividir la frontera en 4 partes para así mejorar el organigrama y gestionar mejor los recursos militares para hacer frente a los procesos. Se dividieron 4 frentes: el gallego, el castellano leonés, y luego el extremeño, que se dividía en parte de Villarrodrigo, Azabarajo, y luego el onubense, el huevo. Los principales centros de operaciones militares de la guerra fueron la parte de Villarrodrigo, la nuestra, los que lindan con toda la Bella Paisa de Portugal, Castelo Blanco y demás, y sobre todo Badajoz. Badajoz fue el cuartel central de las tropas españolas. Y enfrente, si conocéis la ciudad de Elvas, fue el cuartel general de los portugueses. Por eso, la zona de Badajoz fue la que más suceso bélico conoció. Pero también aquí, en la zona nuestra, en Franza y todo el plan de daño que se adelanta hasta subir hacia Rodrigo, ahí también hubo bastante movimiento. Bueno, un poquito más detallado el mapa. Aquí, que sabíamos nosotros, ¿vale? Y esto es la zona de la Vega Besa, con Castelo Blanco, Benamacor, que eran los cuarteles principales que estaban enfrentados a nosotros. Aquí los cuarteles principales eran Zarza, Moraleja y Alcántara. ¿Vale?
Bueno, otro mapa. Aquí tenemos Carta, por aquí Alcajoves, Abugal, Castilla, Canacol, estos pueblitos que ya bien conocemos. Un par de cuadros que podrían ser como fotografías, porque son realizados por pintores de la época, que son bastante fidedignos, o sea, que aquí veis, representa bastante bien cómo se luchaba, cómo vestían y cómo eran antes las formas, ¿vale? Del siglo XX. ¿Se me escucha bien? No sé si... Sí. Bueno, claro, cuando empieza la guerra, creo que hay que reclutar soldados, ¿no? Porque en la guerra se necesitan soldados y armas. Este es un documento que redactó el conde de Oñate. El conde de Oñate fue el primero que vino a esta zona de aquí, de Zarza, la mayor y Morales, de Gata, a organizar todo el alistamiento militar. Y empezó a reclutar a la gente pues, que se pensaba que tenía valía para hacer frente a los portugueses. Y empezó a hacer listados militares. Y este es el gobierno que corresponde a Zarza Mayor. No se ve muy bien, que entra desde el 17, pero prácticamente casi todos los que vienen a ser juzgados están relacionados con la familia de Sánchez. ¿Vale? Aquí me falta, debajo de esto, está enterrado Álvaro de Sánchez, ¿vale? Que fue uno se lo quitó como criminal. ¿Y qué ocurre? Como no había soldados veteranos, que todo quedó en manos de los milicianos, de los propios vecinos de los pueblos, porque, como digo, la principal fuerza de la monarquía hispánica, los tercios, que estaban destinados a otros frentes, a que se tuvo que tirar de los propios vecinos. Los propios vecinos, los antepasados, vuestros tatarabuelos, fueron los que tuvieron que defender, aprender a luchar para defender sus casas, sus vecinos, y no solamente a Zarza, sino también a los pueblos del interior. Porque los portugueses cuando venían, como hoy también, los primeros se encuentran en Zarza. Y si Zarza hace de escudo defensor, entonces nos pasan al interior. Y entonces nosotros éramos los que confiaban todos los demás. Y por lo tanto, sobre los zarceños, en ese tiempo cayó con mucha responsabilidad. Lo malo que era gente que estaban acostumbrados a labrar, a arar, a comerciar, a hacer contrabando, pero no a luchar, a disparar un moquete, a manejar una espada. No tenían conocimiento de tácticas militares. Sabían defenderse, si tenía un ladrón, sí, pero para luchar en campo abierto, ni idea. Entonces tuvieron que mandar también a soldados profesionales que administraran a nuestra gente, que enseñaran los máquinas. El primer capitán que vino se llamaba Felipe Villate, ¿vale? Y esta es su obra de servicio. Aquí pone todo lo que hizo Zarza. Estuvo como un año y medio y empezó a reclutar, como digo, a Sánchez y a cualquier otra persona que tuviese también un caballo, que era muy fundamental imponer un caballo. Porque la infantería por aquel entonces no era la principal arma del ejército, era la caballería. ¿Por qué? Porque la caballería se movía muy rápido, podía ir a todos sitios muy rápido. Y luego el terreno también era propicio para moverse con los caballos. ¿Vale? Pues bueno, aquí tenemos la base de servicios, aquí explica Felipe Villate lo que hizo con los zarceños. Y ya empieza a comentar que nosotros, vale, no éramos tan valientes como decían, y que unas veces sí, pero otras veces no. Ahora estamos en agosto. En agosto de 1641, este papel, este es el original, esto está en Simancas, en el archivo de Simancas, lo encontré hace varios años. Este papel apareció grabado en torno al 17 o 18 de agosto, la fecha no está clara, más o menos, por ahí, en la puerta de la iglesia. Lo grabaron los portugueses. Un portugués que se infiltró, cruzó la frontera por la noche y lo grabó en la puerta de la iglesia. ¿Qué ponía aquí? Escritos portugueses. Los portugueses tampoco estaban tan bien. Ellos se habían lanzado a la independencia, pero tampoco tenían ejército. Estaban ahí un poco montándose de toda la historia. Estaban peor que nosotros casi. Pues, ¿qué decían? Oye, españoles, venid, ¿verdad? Que os vamos a pasar bien, que nosotros somos mejores que vosotros, que nosotros somos los buenos. Y claro, ponían un papel o un bando diciendo, pasaron al otro bando. Vinieron con nosotros, que nosotros somos los buenos, somos los que realmente tenemos de la razón. Pues lo grabaron en la puerta de la iglesia y claro, los madrileños pues lo llevaron a las autoridades militares. Claro que no me han encontrado. Tened cuidado que aquí la cosa se está moviendo, que lo mismo por aquí hay espías. Pensáis que los zarceños son buenos, pero a lo mejor hay algunos que están trabajando para los portugueses, porque los portugueses están dando dinero. Por eso tenemos. Y este papel lo mismo. Eso ya no lo ponía, eso no lo contó Benaviedo. Y tampoco lo contó el de Tripa. Ellos dijeron, no, en cuanto empezó la guerra, se fueron los caballos y íbamos a ocupar. No, desde el principio no. Eso tardó un tiempo.
principio nosotros con los portugueses nos llevábamos muy bien. Vivíamos con el contrabando, nos pasábamos con ellos, íbamos a las fiestas. Yo venía aquí, hacía lo mismo. ¿Para qué? Yo no, si me veis a no guerra, pero una guerra de fe. Yo tengo mi vida, yo no tengo que meterme con el rey. Todavía, a mí todavía en mi casa no me han dicho nada. Y de momento, ellos iban con su vida. Le obligaban, venían a reclutar, pero si alguno se podía escapar, se escapaba. Por ahí ya empezamos a pasar, ya no éramos tantos. Pero claro, la guerra es la guerra, y al final, antes o después, te toca. Los portugueses empezaron a hacer... Los primeros meses fueron muy tranquilos por ambas partes, como uno se estaba preparando, y cuando ya vieron que más o menos podían hacer algo, empezaron ya a atacarse unos a otros. Eran ataques pequeñitos, no disponíamos de un ejército muy grande y tampoco gente profesional. Era poco a poco, ¿vale? Cosas que más o menos, voy a ir ahí porque allí sé que puedo llegar y puedo ganar. No estoy seguro, pero bueno, voy, que tengo esperanza. No se la jugaban así porque sí. Los pueblos de la Irlanda eran lugares muy buenos para hacer esas cosas. Pequeñitos, con poca población, muy apartados, con muchos montes. Si alguien tenía que ir a socorrerlo, era muy difícil llegar hasta ellos. Pues vamos a hacerlo, eso es lo primero. Claro, aparte de la moral, que estaban en el llano, era más fácil de defender. Pues en el verano de 1642, eso es San Martín de Tremendo. En el verano de 1642 atacaron toda la zona de Villero, San Martín de Trevejo, Eljas, Valverde de Freno, lo quemaron. La cuestión es que tomaron Eljas, Valverde de Freno, y por la tarde los portugueses se retiraron y se metieron aquí, en San Martín de Trevejo. Y ahí esperaron a los españoles, porque ya habían dado la boda larga y desde Ciudad Rodrigo bajó gente. Desde Badajoz, fijaros, que se tardaban casi un día y pico en llegar a las noticias. Es verdad que los portugueses entraron y no era llegar y salir, estuvieron 3 o 4 días merodeando y dio el tiempo para que dieran aviso a Badajoz y desde Badajoz el ejército central que estaba allí acuartelado mandara compañías a caballo arriba, a la sierra, para socorrer, pero también de los pueblos de aquí. Y a Zarza llegó un aviso. Se juntaron todos los que habían reclutado y al mando de varios capitanes se fueron a socorrer San Martín de Trevejo. Llegaron a mediodía y tenían rodeado los portugueses la población y estaban poniendo fuego, ¿vale? Estaban quemando el pueblo y entonces pues, había que hacer algo para que se fuesen. Claro, cuando salí, está todo rodeado de montaña, de sierra, y empezaron a tocar tambores, se pusieron por aquí y resultó aquello. Y nosotros éramos menos realmente los portugueses, pero lo hicieron tan bien que hicieron como una especie de trampa, dieron la sensación de que eran más y de que además dieron falsas alarmas de que tenía más gente, cuando era mentira. Y los portugueses, en cierto modo, como también llevaban varios días ya metidos en tierra enemiga, y ya no les interesaba que eran muchos, que habían tocado ovejas, habían quemado lo que querían, pues ya les interesaba irse, no querían enfrentarse en campo abierto. Y entonces, pues decidieron marcharse. Pasa que a salir de San Martín de Trevejo le esperaban los españoles, no, los castellanos. Y entre ellos una compañía de zarceños. Y entre esos zarceños había uno que se llamaba Juan Martín Garrido. Hoy es apellido ya no existe, pero existió, hubo varias generaciones con el apellido Garrido. ¿Vale? Pues este fue el primero de los famosos zarceños que dio aviso al general castellano que estaba agotado en un cerro enfrente porque ese general que lideraba todas las tropas, que era el duque de Alba, que llevaba todo lo de Salamanca, no sabía nada del tubo que no habían sido los tambores. Él había el tambores, pero realmente no sabía lo que habían separado a nosotros, la tropa que tenían. Eso no podían avisar aquello, porque en medio estaba el pueblo, estaba tomado por los portugueses, y entonces ellos idearon desertar por su cuenta, pero desde aquí no sabían, no había nada. Pero Juan Martín Garrido lo mandó de capitán a Nisara, que se queda con muchas trochas porque era contrabandista. Lo ponen en papeles, que se conocía bien los caminos secretos. Y pudo cruzar toda la sierra y llegar hasta el puesto donde estaba el duque de Alba, ¿vale? Y le avisó de lo que realmente está pasando. Oye, mira, que esto es una trampa, no acudas tú quédate en tu sitio, manda unos cuantos para hacer un poco el truco y así, a ver si conseguimos que los portugueses se asusten y se vayan. Y realmente, gracias a ese aviso que dio Juan Martín Garrido, al final los portugueses se retiraron. Digamos que fue un pequeño triunfo, porque tampoco que se llevaron mucho ganado, robaron mucho, pero bueno. Y ahí ya empezó un poco la leyenda de los jinetes zarceños, gracias a Juan Martín Garrido. Eso sí lo cuenta Méndez Silva y Melo Nieto, pero bueno, lo cuenta así como madre mía. Pero bueno, en cierto modo pasó algo así, pero no, ¿vale? Pero es verdad que ya empezó ahí a crecer la fama. El contrabando, ya hemos dicho que aquí el contrabando ha sido lo que más
lo que ha vivido siempre la gente. Mala tierra, mal distribuida, mucha pobreza en general. Entonces creo que queda contrabandear con Portugal. Y claro, por eso cuando empezó la guerra de Portugal hubo algunos que dijeron, hombre, que me estás quitando mi modo de vida, me estás diciendo que volvía a mi amigo. Pero bueno, había que hacerlo. Claro, ¿qué pasa? Que una vez que empezó la guerra ya no se podía contrabandear. ¿Por qué? Porque si tú comprabas a Portugal, le estabas dando dinero. Y le estabas facilitando que tuviese un fondo económico para comprar soldados, armas, más caballos y hacerte la guerra mejor. Y no convenía darle recursos. Lo que le convenía era cerrar la frontera, que no le llegase el recurso económico y así debilitarlos a ellos. ¿Vale? Y entonces, claro, a los salteños y a mucha gente que no contrabandeaba nada, pues dijeron, joder, que estaban haciendo que comerciaban, que fastidiaron. Entonces, que en vez de comerciar oficialmente, que fue lo que tuvieron hace mucho, el contrabando, no ilegal. Y la guerra fue constantemente, o sea, yo te robo, soy tu amigo, o sea, yo te voy un día te mato, pero al día siguiente voy a comerciar contigo. No tenía ningún reparo, ¿eh? Y bueno, un día era mi amigo y otro día al día siguiente era mi enemigo, depende de cómo me viniese. Y los portugueses hacían lo mismo, venían aquí y al día siguiente venían a cortar las orejas. Lo mismo que te habían vendido un día, al día siguiente te lo robamos. Y así era la guerra. ¿Vale? Y bueno, esto es una imagen típica de lo que podía ser una posada, como un pueblo, podía ser los arrieros, porque iban al comercio. Muchos salteños, como no podían comerciar, porque se dedicaban a trabajar para el ejército. Hay que llevar pólvora al cuartel de Badajoz, hay que llevar soldados allí, hay que llevar tal. Como tenían carros, su trabajo había sido comercial, pues a trabajar con el ejército. Pasa que el ejército no tenía dinero. Bueno, pues no era bien cosa, ya me pagarás. Y así, ¿no? En el año 43, los bandidos, había muchos bandidos, había uno muy famoso, ¿verdad? Hay gente, como siempre, hay algunos que hacen el contrabando pequeñito, porque no son valientes para echarse más adelante, pero había otros que lo hacían a lo grande. Iban con todas las consecuencias, si me matan, pero si me hago rico, me hago rico. O sea, esto me la juego. Había uno que se llamaba Juan Serrano, vivía y era de Clarín, pero se casó con una portuguesa de Santa Clara. Era un bandido de armas tomar, o sea, era súper legendario, muy malo. Si te pillaban los caminos, santíguate, que de ahí no te libraba nadie. Te caía Juan Cerrando y ya había Cerrando pillante. Pues nada, esto es la primera letra. Pues ahí un buen día iba Juan Martín Carrizo, el mismo de antes, que se ve que este ya era un mozo bien hecho, muy fuerte, tenía ya mucho carácter. Iban a las viñas, iban a coger las uvas, a los olivos. Y le salió al camino el famoso Fernando. Y el Juan Martín Carrizo no se dedicó todo ello, sí, tú vienes por mí, pues yo ahora voy a ir por ti. Se bajaron, fue una persecución a caballo. Y Fernando, que ya conocía el mapa de Garrido, no se quiso montar. Se dio la vuelta y se tiró a la Portugal. Pero cuando llevaba por la ribera, el otro se tiró sobre él y estuvieron luchando cuerpo a cuerpo sobre la misma ribera. Y al final de una batalla que decide Méndez Silva, la verdad es que la agarró por el cuello, lo tumbó. Bueno, fue una batalla épica. Al final le dio dos sablazos con la espada y lo mató. Juan Martín Garrido. Lo trajeron en una mula y en el rollo, en la punta del rollo, la picota. Eso es el rollo de la picota. Ahí estuvo colgada la cabeza y el brazo derecho de Fernando Villante durante una semana, para que todo el mundo viera lo que pasaba a los bandidos. Y eso lo había hecho un perro. ¿Vale? Juan Martín Garrido. Claro, no siempre eran todas derrotas. Ese mismo año, por el mes de septiembre, los portugueses se metieron otra vez en España y llegaron a Moraleja. Moraleja era un pueblillo en una silla, lo quemaron en un momento. Robaron todo el ganado y cuando venían por Cañarrubias, lo que ha contado Paco, donde está la fuente de los Cañitos, dieron aviso a los zarceños. Y los zarceños, pues, oye, que nosotros no podemos hacer nada. Pero hubo unos cuantos valientes, se montaron en caballo y fueron a ver si por lo menos lo podemos detener. Y cuando llegaran a la fuente de los Cañitos, los portugueses, para cruzar la frontera por los nortiños, ahí se tomaron con los zarceños. Y justamente en la barrera donde está la fuente de los Cañitos, ahí se tomó una batalla. Pasa que los portugueses que bajaban, nosotros teníamos que subir, ¿vale? Íbamos en desventaja. Y ahí perdimos, pero les costó. Porque buena parte de la presa que llevaban, de
las ovejas, a los carneros, a un caballo, yendo, a sus vacas, que no se tiraba por aquí, lo tuvieron que dejar aquí. Y los más lo tuvieron que llevar por ahí. Nosotros murieron algunos, pero bueno, ahí ya fue una, digamos, primera semi-derrota, ¿vale? ¿Eso es lo que es? Esto es el puente de Segura. ¿Vale? Como no había ejércitos profesionales y eran los vecinos que tenían que luchar, se intentaba, cuanto menos combate, mejor. Si puedo ganar la guerra de otra manera, pues más pacífica, digamos, pues mejor. Pues vamos a intentar convencer, igual que habían dicho antes los portugueses que pusieron el papel, vamos a intentar convencer al pueblo de Alcalá que se pase en España, o que nos entreguen. Y entonces, mediante espía, mientras confidentes que se ponían en contacto con las autoridades de los pueblos principales de Alcalá. Y un tercero se puso en contacto con el jefe militar de la guarnición de Segura. Y le empezó a decir, mira, vete para España, que al final vais a perder, que va a ser peor, que esto no tiene buen sentido lo que habéis hecho, que al final vais a caer, que España tiene mucho más poder que vosotros, y al final, la cosa es que lo convenció, o parece que lo convenció. Y le dijo el de Segura, vale, tal día vienes, Segura estaba rodeado de una muralla, no una muralla súper grande, pero lo suficiente para impedir que te hagan la casa. Vienes, te doy las llaves de las puertas, entráis y entramos la muralla. ¿Vale? Perfecto. Viene para el español, lo cuenta todo, a Alcántara, que era el Cuartel General, vamos para allá. La entrega iba a ser en el puente de Segura, por la noche. Llegaron por la noche, para que no llamara la atención, porque claro, siempre podía haber la dificultad de que alguien se chivase y contase, oye, que van a entrar a la Plaza Segura, y mandarse el portugués gente del aeropuerto para no hacer así. Hay que hacer las cosas con mucho siglo. Pero se enteraron, de alguna manera se enteraron, y de la noche, cuando llegaban los ejércitos de la ciudad, a la Talavera, por aquí, antes de lugar todos los caballeros de Montevideo, portugueses. Y apenas pusieron un pie aquí, empezaron a picar. Antes, un moquete tenía un alcance como de aquí a los animales, no mucho más. Se disparaba prácticamente a quemarropa por la espalda. O sea, que había que estar uno encima del otro para acertar. Y aún así, tú disparabas un moquete que se llamaba una manera, el primer disparo veía, pero luego con la manera, el segundo disparo, ya aquello era tirada a voleo, allí se que cayese, que era cuerpo a cuerpo, ¿vale? Pues aún así, esa noche eso fue una carnicería. Ahí murieron carceños, murieron portugueses, murieron cartareños, murieron de todo. ¿Vale? Esa fue una derrota que se quedó muy alta. Esos son las leyendas, historias, que esas no las cuenta ni Velo Nieto, ni solamente cuenta que bueno fuimos, ganamos siempre. No, perdió muchas veces. Se perdió más que se ganó. Aquí llegamos al año 1644. ¿Qué pasó en ese año? Lo hemos hablado al principio, la iglesia. ¿Qué pasó con la iglesia? ¿Qué pasó con la iglesia? ¿Quién sabe lo que pasó? Lo del polvorín. ¿Qué sabemos del polvorín? ¿Qué se cuenta por ahí del polvorín? Que explotó. ¿Y explotó por qué? Por la guerra. ¿Por qué? Bueno, esto fue el 17 de mayo. Sancho Manuel era el general del ejército que estaba acuartelado aquí en la zona de la Vía, en Peñamacor y en Peñarcía. Y por entonces Zarza ya estaba ganando mucha fama. Digo, si no vencemos a Zarza, Zarza siempre va a ser el escudo que nos impida pasar al interior. Hay que quitarse a Zarza del medio como sea. Y Sancho Manuel era un señor que sabía muy bien hacer la guerra. Pasa que no contaba con un ejército muy veterano, pero bueno, pero sabía más o menos administrarlo. Y entonces, pues, se vino para acá. El 17 de mayo llegó al cuarto de la Modorra. El cuarto de la Modorra es por la noche. El cuarto de la Modorra lo llaman porque la noche se divide en varios tramos y lo llaman en la Modorra porque, bueno, hacían la guardia. El que le toca la guardia a primera hora de la noche no entra el sueño, pero le entra a hacer la guardia entre las 3 de la mañana y las 5, a esas horas, y si es de invierno, te entra un frío y te entra un sueño, y por eso es el cuarto de la Modorra. ¿Vale? A esas horas, cuando se supone que los vigilantes estaban más amodorrados, fue cuando llegaron a la ¿vale? Entró, el pueblo anterior era la misma hora. La calle del Parral llegaba más o menos, no sé, hasta la mitad de la calle, ¿vale? El castillo era. Y la mitad de San Bartolomé estaba justamente aquí, en el campo, ¿no? Casi en el campo. Entraron bajaron por los pueblos de la tierra,
entraron con el producto, subieron toda la calle hacia arriba y, bueno, se presentaron en la iglesia a la cabecera, en la plaza de la cabecera. Por arma, todos los vecinos que pudieron intentaron salir, pero claro, era un pueblo mujeres, niños, ancianos, y era tiempo también mayo, la mayoría de cosecha, y mucha gente ya estaba levantada y estaba en el campo trabajando, un mozo, los que mejor podía luchar. La defensa del pueblo estaba así que llegaron y hicieron prácticamente en 4 pasos se quedaron con todo el pueblo. La gente salió corriendo y solamente unos cuantos que lograron llegar se metieron en la casa palacio del comendador, la casa del banco, y ahí empezaron a disparar con las artilleras y poco a poco empezaron a envalentonarse y otra vez con Martín Garrido y otros cuantos que tomaron su ejemplo empezaron a empujar y poco a poco consiguieron expulsar a los portugueses. No fue tan sencillo porque no se dio solamente a la fuerza y al valor de los zarpeños. Los portugueses, lo primero que llegaban, no tenían soldados profesionales, venían gente como nosotros. O sea, los vecinos del pueblo llegaban al pueblo, ya hemos ganado, ¿ahora qué hago? Se pensaban que habían ganado, se metían en la casa a quitarte el jamón, no sé qué. Y claro, el general le decía, ¿a dónde vais? Porque todavía esto no está ganado, no vayáis. Y claro, la gente, el general se dio cuenta que estaba todo el mundo robado, porque no haciendo la guerra, entonces los zarpeños dijeron, pues la nuestra, ahora que está un poco, vamos a empujar, y por eso también consiguieron echarlo, ¿no? Lo consiguieron echar porque nosotros luchamos, pero tampoco es porque nosotros fuésemos ahí el mundo mejor, era porque nosotros también que llegaron y se metieron en la casa y cuando se dieron cuenta, pues ya estaban un poco perdidos. ¿Vale? Pues nada, al final acamparon en el barrio de Villigudino. La calle de Villigudino se llama así porque eso no era, ahí no había en la calle, era un cerro donde estaba más o menos el fortín, que luego eso se llama fortín, ¿no? Porque hay un fuerte por eso. Y estuvieron acampados por la noche los portugueses y al día siguiente, cuando ya estaban más tranquilos, se fueron. Y mientras tanto, los zarceños siguieron defendiendo la iglesia, que era el fortín principal, porque la iglesia era el edificio más robusto y era donde se edificaba todo el mundo, por eso era el lugar más sólido para las iglesias. Y cuando vieron que los portugueses se habían ido, entonces toda la gente que se había ido hacia Clavijo al campo volvieron y se dieron cuenta que habían ganado y lo cogieron con una victoria. Y bueno, aquello fue como un día de comedia. ¡Qué bien! Cantando. Y una fiesta con el perdón de... Y claro, estaban en esa, al día siguiente, el 18 de mayo, cuando vino una mujer y dijo, oye, me parece que los portugueses se han dado cuenta que estamos en fiesta aquí otra vez y vienen a atacarnos. No, mentira, era una falsa alarma. Un caballo que había por ahí suelto, pero alguien pensó, con el nerviosismo que se vivía en esos días, alguien pensó que venían otra vez. Y entonces en ese momento todo el mundo dijo, bueno, pues ahora no nos van a coger desprevenidos, nos vamos a poner aquí, pica en tierra, en pie, y hacerle frente. Y la gente mayor que se meta en la torre de la iglesia, que era la torre que salía de campanario, que era la más fuerte y la más alta del contorno de la iglesia, pero también salía de almacén. La gente cuando venían los portugueses, todo lo que tenía no era dinero ni joyas, era ropa. Entonces la riqueza se valoraba de otra manera, en otros objetos, ¿vale? Ropa y cosas con las que comerciar, todo eso se guardaba en los sótanos de la torre. Y también los derechos vitales, las mujeres, las balas, las pólvoras, todo eso. Resulta que se metió ahí toda la gente que no pudo refugiarse, o sea, la que no podía luchar, las mayores, los niños, los ancianos, en fin, toda la gente. Y hubo, pues, como no eran gente experimentada, pues lo tenían aquello un poco así, aquí pongo el barril de la pólvora, aquí pongo la cosa. Hubo un descuido y aquello pegó un petarazo tremendo. Se cayó la torre a cuajo, se escuchó el sonido hasta Portugal, ¿vale? Y fueron 344 personas las que murieron aquí. Yo tengo la lista de todas las personas que murieron. En el libro de muertos están todos. Pueden faltar alguna, casi todos eran niños, mujeres, eso sí. ¿Vale? Y los he contado, 344. El famoso esqueleto, los esqueletos que aparecieron hace, no sé, 2 o 3 años cuando se hizo el pavimento de la iglesia, esos son los que murieron aquí. Bueno, algunos se enterraron después, pero sobre todo los que murieron aquí. Están los libros escritos donde están enterrados. Y bueno, y los que están más privilegiados están enterrados en los de la iglesia. Esto ocurrió el día 18 de mayo de 1644. Ese fue el día que se perdió la torre de campanario. Que lo que veis ahí no es la ruina de ese día. No. Eso que veis ahí es que la iglesia, cuando se reconstruyó años después, ya no había dinero. Y lo que
pero iban a hacer la misma torre, no se construyó. Había dinero y se quedaron los muñones ahí. Es verdad que ahí estuvo la torre antigua, pero esos muñones no son de la voladura del pueblo. Es posible que alguna piedra quede, pero eso de que pensamos de que no, eso es de que no se terminó la iglesia. De hecho, la parte de abajo es donde está la pila bautismal. Fue lo único que se pudo hacer. Y eso se hizo incluso 200 años después, con un huevo de dinero. Y para hacerse el mismo. Este es San Manuel, que es el general de Jaraboa que digo, algunas veces. Y bueno, los muñones de lo que se quedó sin hacer. Ya digo que se pudo aprovechar parte de lo que antiguamente tuvo la torre ahí, pero realmente eso porque no hubo dinero y se quedó así. Y luego ya pues empezó que ya no había para campanario, pues ya lo dejaron ahí para así. Y eso se hizo sobre el bajo, lo que era la torre, la tira más, pero se hizo en 1763, no antes. Hasta esta etapa, esto era todo igual que lo que hay, ¿vale? Esta parte de aquí arriba, pues llegaba, era huerto total, ¿vale? Así que esa leyenda de que habéis escuchado de que esto los libros portugueses, no, sí, lo rompieron, pero eso que se ve ahí no fue lo que llegó. Bueno, esto es un libro que escribieron los portugueses de lo que pasó ese día. Para ellos fue una victoria. Nos hemos tapado a salsa. Y escribieron un libro de 23 páginas contando todo lo que había pasado ese día. ¿Vale? Y eso se distribuyó por Portugal. Entonces decían la salsa, nosotros nos llamaban antes la salsa. Y la salsa era súper conocida. Vamos, decía Madrid la salsa y todo el mundo sabía lo que era. La gente cuando iba a Madrid, los arrieros, en la Plaza Mayor, en la cama baja, donde están los mesones, había un mesón que se llamaba el mesón de los pueblos. Ahí se reunían los arceros y los teclavineros. Cuando alguien quería comerciar o contratar a un comerciante de salsa de teclavín, iban al mesón de los pueblos. Allí decían, ¿hay alguien de la salsa o de teclavín? Y ahí levantaba la mano todo el mundo. Eso era en Madrid, acá abajo, el mesón de los pueblos. ¿Vale? Muchos pueblos contando. Otra leyenda, el nazareno, el Tito y la cruz de Salvatierra. Hemos empezado a hablar de la leyenda de la cruz de Salvatierra, ¿no? Como alguien lo sabe. Puede dar. En resumen, cuentan, esto sí que es un poco de leyenda y realidad, cuentan que ese día cuando los portugueses después se iban, después de llevarse todo el botín, que tampoco fue un botín, la verdad que se llevaron en el libro que he mencionado antes, ahí pone la cantidad exacta de dinero que importó todo lo que vendió. Una vez que se llevaron a la Portugal, lo vendieron, y todo lo que sacaron, estas cosas que digo, eran 343.000 cruzados, en euros no sé lo que saldría, pero vamos, entonces era una barbaridad. Pero lo coloraron creo que venían 343.000 cruzados. No fueron imágenes santas, no, se llevaron algo, pero no. Lo que se llevaron fue ovejas, ropa, que era lo que interesaba, las imágenes santas no interesaban. En todo caso se llevaban campanas y luces, como eso, más grande. ¿Vale? Las imágenes, sí, muy bien, pero la guerra era una violencia, pero ellos eran todos cristianos. Pues yo mato, pero soy, vamos, voy a pasar todos los días. Las imágenes no las hago. Siempre había uno que se desmataba un poco, pero bueno. Pues esto es un poco de leyenda. No se llevaron el pan, ¿eh? Era mayo. Había llovido, tiempo de lluvia. Los caminos como estaban. Embarrados, de barro, de todo. Y con un carro cargado de ropa, de municiones, eso era, llevado por bueyes, aparte de esto, eso era un sitio. Cuando se retiraban, los jinetes de Sarteño iban detrás de ellos para decirle, oye, venga, ¿qué te vete ya? Claro, nosotros íbamos por el camino y dijeron, mira, aquí dejo el carro, que le den por saco. Pues ya, yo no me llevo, que si no, si me espero a llegar al carro, miren esto, me matan. Y llegar al carro hay unas cuantas de cosas en la tierra. Sí, habría por ahí algunas cosas curiosas, a lo mejor llevaban un candelabro de oro, un cáliz, una cosa de esa. Posible que se llevase al nazareno. Al nazareno no se lo lleva. La cruz está ahí y no está de ese día, está de unos cuantos de cientos años antes. Eso era una cruz de término. Que luego ahí se utilizaba para las cosas. La gente cuando estaba en el campo labrando, la hora del ángel, la víspera, la nona, de la prima, se usaban las campanas
gol y se ponían a rezar. Terminaba el toque de campana y seguía su trabajo. La cruz de término. Eso no es. Pasa que, claro, luego con el tiempo, el camino de Salvatierra, la cruz de Nazareno, la ley de esa. Olvidado de todo eso. Está muy bonito, es muy bien, pero nada. Hay un libro por ahí de Tío Rubio, un poema, el señor que va a contar este año de parte del recuerdo. Está muy bien, cuenta en poesía esta leyenda, pero es eso, una leyenda muy bonita, para meter la bonita, pero cuidado de eso. Una leyenda de los muy bonita, puede ser muy bien, bueno, y aquí tenemos más historia de la tampoco quiero dar mucho, más historia de la una de Granada, otra de Sevilla, pero que quiero que tengáis en cuenta que hay muchas leyendas sobre eso y que esto era una verdad como pasó en cualquier otro sitio. Una vez de Granada, otra de Sevilla, y vale, en cierto modo teníamos cierto prestigio porque, bueno, éramos un pueblo que digo, éramos el defensor de los demás y confiaban en nosotros. Y eso nos daba cierta responsabilidad que, bueno, es verdad, que el año pasado la subieron a afrontar, una vez mejor, otra vez peor. Es verdad que no contaban siempre con los recursos que necesitaban, muchas veces tenían que ponerlo de suyo porque no había otra manera de hacerlo. Pero bueno, dentro de lo que había, no lo hicieron nada. Los pueblos, Baja, y todo eso, por ejemplo, la zona de pueblos que nos ven, la verdad hay que decir que eran muy valientes, porque no llegaban y se metían aquí en una comida, no, llegaban y llegaban por la noche, o se llegaban por el blanco y llegaban hasta Castelo Blanco, más allá. Se juntaban a 150 y le venía un pueblo. Oye, que me he enterado que en los campos de Iraña hay rebaños de ovejas. ¿Qué os parece si vamos mañana y nos traemos lo que podamos? Venga, se juntaban unos cuantos y se llevaban para allá. Claro, no era solamente ir, había que volver, y encima venía cargado. ¿Cómo defendías eso? Uno iba con los rebaños juzgándolo y otro se quedaban en la guardia y si alguien salía para socorrerlo, ellos hacían del flujo, iban disparando hasta que se conseguía más o menos una distancia y ya salvaban al nivel y ya. Claro, había que tener mucha pericia y mucha valentía también para eso. Carta de los montados. Fue cuando se empezó a hablar de los famosos montados de Zara, una compañía de jinetes, ¿vale? Así me voy a decir un montado de Zara. Bueno, este señor lo quita. Con el pelo, el magín, que era lo que distinguía a un oficial de un soldado, ¿vale? Y los caballos. Ya sabemos que en Arta, por el comercio, en cada casa había un caballo bueno, una yegua, un mulo, algo, pero casi todos tenían alguna montura. Y para comerciar y para hacer la guerra Portugal, los caballos eran imprescindibles. Y la compañía de montados se les gusta. Estas son cartas que se encuentran pues lo que hacen los partes militares. Ayer 40 jinetes se metieron de Zarza, se metieron a tal sitio, robaron aquí, trajeron esto, lucharon, murieron tanto, a uno le metieron un picotazo en la barriga, a otro una herida y tal. Y como estos hay un montón de cartas. Yo tengo cientos de cartas, unas. Es verdad que, claro, cuando se pierde, se trata de minorizar la derrota. Sí, perdimos, pero no fue tanto. Y cuando se gana, ¿vale? Pero bueno, lo importante es que son documentos originales, cuentan lo que realmente pasó y lo cuentan lo que lo hicieron. Esto no es leyenda, esto es verdad. La compañía, esto está en un documento que está en Badajoz, porque Badajoz era el cuartel general. Claro, los zarceños, cuando vieron que la fama que tenían, las victorias que conseguían y que cuando venían los portugueses no eran socorridos por el ejército de Badajoz, porque claro, Badajoz se le llegaba la misión para Miguel cuando llegaban los portugueses y las habían ido, y dijeron, o somos nosotros mismos los que nos defendemos o aquí no va a venir nadie, o si viene algo va a ser un cambio. ¿Qué hacemos? Pues montados que hemos formado, vamos a crear dos compañías de montados, de jinetes. Nos va a pagar el ejército de España y las de balas del caballo y lo demás lo ponemos nosotros. Con tal de que no nos obliguen a ir a defender otro pueblo. Nosotros vamos donde queremos, somos libres. Si queremos ir a defender el pueblo, vamos, pero que no estemos en motivación. ¿Vale? Vamos a hacer la defensa de esta zona. Esta es la carta. Eran 45 jóvenes, liderados por Francisco Barrantes Maldonado, que era una cantareña, que era familiar de San Pedro de Alcántara, el santo famoso de San Pedro. Pues un sobrino, un poquito lejano, de San Pedro de Alcántara, fue el primer capitán de la compañía de montados de Zara. Y fue el que fue a Badajoz
y al marqués de Leganés, que era el jefe militar de Extremadura en ese momento, le dijo en Zarza: he reunido a 40 mozos que pone cada uno su caballo, un mosquete, para defender toda la frontera de Zarza, Alcántara y Sierra de Cádiz. Si me das pan y cebada de ellos, nosotros estamos durante 4 años, y más importante, durante 4 años nos obligamos a hacer esto. Esa es la carta. La carta de situación que lo montamos de carta. Esto es del año 1746. Verónico, en su libro, hay un capítulo que se llama El grupo desmontado de Cartagena. Y ahí fabulea un poco, hace como fábula, pero bueno, cuenta algunas cosas de esto. Los soldados, los aceños, defendían al cafeño y a sus paisanos del enemigo, pero también eran enemigos de nosotros mismos. Los soldados, al fin y al cabo, cuando no recibían paga, ¿a dónde iban? A quitarte la lengua. Llegaban, el ejército de bajadores mandaba una compañía de refuerzo aquí. Como no había cuarteles entonces, ¿dónde se alojaban? En las casas. En las casas de los ricos, digan, porque yo soy rico, yo soy exento de alojamiento. Yo no recibo a nadie. No doy ni de comer ni nada a nadie. Le toca a los pobres. Claro, tú ya eras pobre y encima te mantendrías en tu casa a 2 soldados y a un caballo cada uno. Y darle de comer durante un mes aquí a los caballos. Como el de no tenía para ir a su familia, pues menos los soldados. Los soldados me llevaban 2 días sin comer y decían: ni me paga el ejército ni me das de comer. Te robo. El jamón que tenía ahí, a mí. Tu mujer, lo que venga al campo, la llevo. A tu hija, también me la llevo. Eso lo hacían los propios soldados. Y los cafeños que íbamos a otro lado también lo hacíamos, ¿eh? No, teníamos un buen ejemplo. O sea, ni tan bueno ni tan malito. ¿Qué era? Claro, el que no era soldado y sufría todo eso, decía: sí, si mi vecino, mi paisano que es un montado, va a Portugal y defiende, pues nos atacan. Pero claro, si él va a Portugal, luego vienen aquí, me atacan y me roban mi oveja. Y luego él no viene a ayudarle, y me la devuelve. Encima viene por la noche y me la quita. Eso le decíamos al ceño y se lo dejan los monteños, de los montados. Los montados eran muy buenos, pero eran muy buenos para ellos. Porque al final ellos querían hacer la guerra y querían que la guerra siguiese. Porque la guerra ellos le daban hambre, pero era egoísmo. Sí, qué buenos son, vamos, qué buenos para ti. Voy, robo en Portugal, pero luego lo que saco de las ovejas no lo doy al bien común. Si has robado en mi pueblo, luego no restituyo esa oveja. Esa oveja la vendo y lo que saque para mí y para mi familia. Y el que le ha robado la oveja, se fastidia. Eso era lo montado también. Deja de vecinos quejándose de ellos. Ni tan buenos ni tan valientes. ¿Esto es lo que es? ¿Lo conocéis? Está quebrado. Eso es Salvaterra. Salvaterra era, claro, el principal enemigo nuestro. Salvaterra era un pueblo también muy importante, ¿eh? En los portugueses, igual que pasaba la ciudad que Zarza era el escudo defensor, Salvaterra era el escudo defensor de toda la zona suya. Y claro, si nosotros nos querían quitar el mapa, nosotros también queríamos quitar el mapa de Salvaterra. Y lo intentamos varias veces. Pero claro, Salvaterra también tenía lo suyo, y también había Salvaterra. ¿Vale? En 1600, no tengo el año se intentó conquistar Salvaterra. Entre la gente que mandó el ejército de Extremadura a Zarza para administrar a los soldados, vino un soldado, un italiano, se llamaba Giacomo Mazzacani, pero aquí lo llamaban Mazzacani. El napolitano Mazzacani, vino de Nápoles. Era un tío que tenía una fe de servicio, vamos, impoluta, era tremendo, había estado en todos los sitios, tenía cicatrices por todos lados. Y vino aquí y se encontró, claro, de estar en batallas, en frentes de guerra importante, donde se luchaba de verdad, vino aquí a una guerra pequeña de frontera, donde todo era villaje, robar, y que cada uno miraba así, y dije: ¿dónde me han caído? Yo, por lo menos que soy, estoy aquí con la Mituki de la soldadesca. Y claro, cuando se ofrecía alguna oportunidad para, digamos, sacar un poco de reducción, pues decíamos: allá voy yo. Y idearon un plan para sacar Salvatierra y conquistarla. Y allá se fue Mazzacán con sus zarceños. Con Martín Darío. Y empezaron a atacar Salvatierra toda la de playa. Por aquí. A esta zona, en el sitio de Ondeada, seguramente muchas casas están hechas sobre los cimientos de la antigua muralla. ¿Vale? Pues, y tenemos castillo. Esto es el depósito del agua. El depósito del agua es el antiguo castillo de Salvatierra. El castillo de Salvatierra desapareció, igual que comentaba Paco, el castillo que tuvo aquí arriba en la mitad del castillo, ahí hubo un castillo. El castillo, entre comillas, no era un castillo de esto así con almena, era un lugar fuerte. Eso
desapareció porque la gente cogía la piedra para hacer la casa. Por eso desapareció. Si no hubiésemos tenido ahí un castillo. Y por un trabajo, la piedra se llevaba la piedra del castillo para la casa. Si no hubiese llegado hasta los castillos. Más o menos luminoso, hubiese llegado. Bueno, pues los castellanos subieron la ribera, atacaron el pueblo, lo tomaron, pero claro, la gente cogió el castillo y se refugió allí. Y entonces todos los castellanos, con Mazacán y los norteños al frente, asediaron el castillo. Y estuvieron 3 días allí. Y solamente había un poco. Y estaba medio agotado. O sea que dijeron, esto, por hambre y por sed, antes o después se tiene que rendir. Pues nada, resulta que cuando estaban todos allí, vino una orden de Badajoz y dijeron, que no interesa, quiero para casa. Y los franceses dijeron, que lo tenemos aquí, claro. Ellos también iban con su idea de vamos a entrar allí, y cuando vamos por tenernos, y van también con la falta de hacer aquí para ellos, ¿no? Porque queríamos hacer. Y le dijeron que se tenían que ir. Así que ahí fue un poco de desilusión. Y los de Salvatierra dijeron, bueno, esta es la verdad, ya veremos. Adelante, lo que pasa. Con Martín Darío, otra vez, que hombre estaba en todos lados. Cuando estaban atacando el castillo, un escaño, un escudo de madera. Cogían la madera, la clavaban, iban los zapadores haciendo trincheras, y con un escaño, él iba así como un escudo, y iba defendiendo a Mazacán, al general. Ponte detrás de mi espalda. Y nosotros disparando de arriba, y él con el escudo. Eso está escrito, eso lo escriben tanto los portugueses como los castellanos. Los portugueses dijeron, qué valiente es, vamos disparando, tirando fuego, a que Andreas, para que anda del sur, y el tío este está defendiendo a los que estaban dando una vez más. Pasa que en ese momento llegó la orden y mirada, se perdía. Todo estos son informes de la caballería de los soldados que habían trazado en diferentes años. Se lee mi mal. De media, 200 soldados de infantería, 150 de caballo, mes con mes, más o menos así. ¿Vale? También, por ejemplo, había un guerrillero, en el David también había bastante soldados. Siempre un poquito menos que aquí en Santa, pero bueno, había veces que un poquito más, pero normalmente siempre era más. La venta del caballo, ¿sabéis de dónde está esto? En la sierra. Cuando vamos a Moraleja, donde está la fuente esta de que está la carretera, ¿cómo se llama la fuente esta de la Zamora? Todo el valle sigue hacia abajo, la venta de la de caballo. Bueno, pues esto es la venta del caballo, la casa que había ahí. Ahí estamos en el año 1650. 23 de marzo de 1650. Aquí, después que se fue Francisco Barrantes Maldonado, el de San Pedro de Alcántara, el siguiente capitán de la compañía de montados se llamaba Juan Montero Morán, y ese era sarceño Joto, y más los apellidos que seguramente hay gente que todavía lo sabe. Montero Morán. Juan Montero Morán. El capitán más famoso que hubo en Falta en todo ese siglo, y en muchos siglos. 23 de marzo de 1650. Los portugueses arrancan todo. Moraleja. Casilla de Cotas. Recogen todo el año de y se vienen hacia la Zarza, a tomar la sierra y ir a Cuba. Llega un aviso hacia Cravín, Alcántara y Azarza. Se reúnen los 3 capitanes que mandaban en cada sitio. Azarza, Juan Montero Morán. En Cravín, Fernando Alonso Gallego, que lo apodaban el Toribito. Y en Alcántara, Sancho del Morón, que era el jefe general de los 3. Vamos para allá. A ver si lo podemos detectar antes de que crucen la frontera. Llegan a la venta del caballo. Toma letra. Sí, miren por allí. Vale, lo que vamos a hacer, nos vamos a esconder aquí. Bueno, vamos a ir. Venían los portugueses, que las vacas, eran un grupo de 50 o 60, no mucho. Se supone los portugueses. Los que también son de la época, que también hay que coger un poco así, ¿vale? Pues nada, venían, como son pocos, vamos a hacer ello y tal. Los portugueses sabían que nosotros íbamos a ir a hacer ello. Fuimos, cuando estábamos a su lado, los portugueses corrían. Y entonces nosotros íbamos hacia ellos. Cuando estábamos encima, se paraban. Los portugueses lo que querían era hacernos una escaramuza, que nos acercásemos hasta ellos para pensando que lo íbamos a coger. Así fueron corriendo uno a otro, y cuando llegaron a la venta del caballo, nosotros pensábamos que ahí lo íbamos a ganar. Y cuando teníamos todo rodeado, desde dentro de toda la sierra, había más portugueses que estaban ahí escondidos desde el día antes. Empezaron a disparar, y prácticamente casi ninguno de nosotros se libró. Quien pudo escapar llegó mi marido. Juan Montero Morán llegó a Zarza y murió a la semana así. Al capitán Toribito llegó a Cravín muerto. A Sancho de Morroy lo miraron como un calavero. Lo desnudaron y le empezaron a disparar. Y a todos los demás le cortaron las orejas. Como un triunfo de guerra. Eso pasó con batallas por la sierra, en la fiesta del caballo,
el 23 de marzo de 1650, una de las derrotas más terribles que sufrieron los montados de Zarza y todo el ejército pero bueno. Bueno, son diferentes documentos que cuentan pues, más derrotas, más victorias, en esto es repetir la historia, no quiero tampoco hacer mucho más camino porque sería contar cosas, unas cosas pasaban en el curso de la tierra, otras pasaban en los olivos, es decir, historias que se van contando poco a poco, todos los días, ¿no? Uno de otro. Vamos, uno de Corán, uno de y otro más datos de la materia de la pantalla, comparado con la que está en Egipto, y más soldados. Sande, Chacón, Bellaca, Montero, Colán, Garrido, había un montón de apellidos, ¿vale? Esto está aquí en la casa que era el nuevo casino, en la calle del Pará. ¿Esta es una? Pone 1941, pero lo importante es esto. Soldado, honores, gloria, Tomé Andrade, 1700. Tomé Andrade era otro de los capitanes de la compañía de montados, de los últimos grupos. Luego tuvo suerte, sobrevivió a la guerra y bueno, estuvo destinado luego en otro sitio de España, luchó en otra batalla y cuando murió, sus herederos pidieron que le rindieran honores y le confirieron el escudo. Estuvo aquí, estaba aquí en el 1941, pasa que no sé en qué tiempo, eso no lo puedo averiguar. Los dueños de la casa, sus herederos, decidieron quitarlo y poner un escudo de 1700, cambiarlo por el de 1945. Pero esa casa ahí era de Tomé Andrade, que por cierto era portugués, un portugués que luchaba por el país. Cosa que pasaba en esto. Santa María de Castillo. Este escudo es el de los Santi. Bueno, es uno de los de la justicia de Santi. No se parece bien, esto es un castillo, el águila, y aquí abajo hay un cañón y el cuerpo de un hombre delante de un cañón y un martillo. ¿Eso qué significa? Que volvimos a intentar otra vez ganar Salvatierra y otra vez por pacto, por principio, oye, ese conmigo, ¿qué tal? Y esta vez lo hizo un carabineros, se llamaba Alonso de Santi, 1655. Dice Alonso de Santi, me voy a vestir de contrabandista y con 20 compañeros, entre carteles de carabineros, voy a entrar en el castillo. Ya había hablado del jefe de Salvatierra, se llamaba Antonio Soares. Y él me entrega la llave del castillo y cuando estemos dentro, llamo a la gente que está abajo y subir y ganamos. Llega el día pasado, el día de San Pedro, el 31 de julio. Llegan allí y según van entrando, vienen entrando por el castillo, por la puerta falsa, y según van entrando, con un poquillo, agachaban la cabeza y al entrar había un señor que le iba dando un mazo en la cabeza y nos mataba. ¿Vale? A ese señor, desde aquel día le llamaban Machuca. ¿Vale? Mataron a todos, a los 20 compañeros y dejaron a jefes vivos, Alonso de Santi, porque Alonso de Santi había hecho un pacto, tenía una contraseña con el ejército español que estaba bajo la ribera, pues si conseguíamos entrar para que fuésemos nosotros. Había dos guantes, un guante se lo llevó Alonso de Santi y otro guante se lo quedó el jefe de los soldados españoles que estaba bajo la ribera. Y le dijo a Alonso de Santi, si te mando mi guante, quiere decir que dentro del castillo puedes subir. Le mando el guante a la cosa. ¿Vale? Y claro, esa es la contraseña. Entraron a todos, menos Alonso de Santi. Vino la contraseña. El hombre cerró la boca, fue la verdad que tuvo mucho valor. No la dice al cañón. Lanzaron al cañón, dispararon el cañón, cuerpo volado. Eso fue Alonso de Santi, punta y grande. Eso digo, que no lo había, que se después de la y este es el escudo que poco después cuando pasaron por cierto. El cañón, ese es el escudo de la familia. En otra batalla que hubo miles por aquí, Valencia Alcántara, y allí también tuvieron que llevar a los brasileños para sacarla y ganamos. No voy a contar más porque más papeles, esto de todo lo que llevaban los extranjeros, lo que ganaban, lo que robaban, las ganancias, lo que partían, en fin. Cuadros de la guerra, más bandidos, hubo muchos. Se murió Cerrado Brillante, pero después de ese salieron muchos más. Uno grababa más,
más, otros duraban menos, pero también más. ¿Vale? El día que rompieron, el día que perdimos. Jueves 11 de junio de 1665. A las 11 de la mañana estaba la gente labrando en los campos cuando casi 5.000 soldados se presentan en el rodeando el pueblo. Desde la mitad del castillo hasta el pueblo. Los que estaban labrando no lo dejaron entrar en el pueblo, estaban labrando, el pueblo estaba rodeado de montañas, estaba rodeado de montañas. ¿Vale? El fortín se llama fortín porque ahí había un fortín, había un pueblo. San Gregorio, allá abajo, había otro fortín. En San Roque, que estaba aquí en la mitad de, o sea, en la Conceja, había otro fuerte. En la mitad del castillo había otro, por eso se llama el castillo. ¿Vale? Había varios fortines rodeados, varias puertas. La calle Canales se llama así porque ahí caían los canales, que eran los canales de las murallas, ¿vale? Que rodeaban el castillo. ¿Vale? Bueno, el 11 de junio, como decía, a las 11 de la mañana, 5.000 portugueses entre a pie y a caballo se presentan. La gente que estaba labrando no la dejaron entrar, por lo cual solamente en el pueblo estaban casi todos mujeres, niños y ancianos, y la guarnición, muy poquita gente. Y con eso se tuvieron que defender. Los demás estaban aquí mirando como estaban matando a los de dentro, y no podían entrar. Pero los de dentro no se defendieron bastante bien. El 11 de junio empezaron a tirar cañonazos. Atacaron por la noche y al día siguiente, por la noche. Hicieron 1000 perrerías. Había algún soldado veterano que llegó a decir que estaba alucinando porque ni siquiera en las batallas más duras que era el Estado grande había escuchado tirar tantos cañonazos como habían tirado los portugueses esos días hasta, algunos contaron incluso hasta 200 cañonazos. Y para que los tipos de las piezas de esas antiguas, la gente tenía que reventar, eso era meterle una presión y pues nada. El domingo por la noche, que por la tarde, a las 5 de la tarde, Martín Sánchez Pardo, que era el que le daba en la coalición de Arceñas, defendiéndola, viendo que las mujeres y que la gente ya que no podía, que yo era, no se podía aguantar tanto tiempo, dije, no me rindo, salieron con el paquetito blanco, eso estaba muy colorido, salieron aquí al auto y firmaron la paz, o sea, la entrega, me rindo. Si dentro de 2 días no vinieron nadie a salvarme, a corrernos, salimos todos del pueblo y lo entregamos a la calle, y este concepto lo que era. Pasaron los 2 días y tiró a refuerzo a Alcántara, vinieron de Alcántara. Pero vinieron 4 caballos, que cuando llegaron aquí dijeron, y se dieron la vuelta y se fueron. Y así, y ahí se quedó tarde. Llegó el martes 16 de junio a las 6 de la mañana y como no había socorrido, la gente empezó a salir. Primero salieron los soldados, con el arma al hombro, era un honor salir así, prendido, pero era un honor. Y va la boca quiere decir que le dejaban ir con la mecha encendida, pero sin disparar. Era como un honor. Estás rendido, que va a luchar con valor, pues no, ¿vale? La gente, ni carro ni nada, lo que pudieras llevar sobre la cabeza. Un botico, ahí que llevo mi ropa, el niño, cada uno lo que pudiese llevar el niño, pero ni carro ni nada, ni caballo ni nada. A 4 personas le dejaron salir enmascaradas, para que no la reconocieran, para quitarse, digamos, el desagravio de, que tú fuiste los que te rendiste, para que no te reconociesen. 4 personas solamente, ¿no? Se metieron a la casa. Se fueron a Miravet, que es un pueblo que está en la zona de Plasencia. Alcántara y Aguiluche. Se distribuyeron, llegaron los portugueses, se juntaron, aparte de los 5.000 soldados, gente de todos lados, entraron que iba a ser vendida, no dejaron, bueno, los 3 ataques que pusieron los días. Esto es la misma San Antonio, estamos hablando. Imaginaros que este ataque lo pusieron más o menos en la zona de la zona. Este es más o menos con la mitad de la calle del grupo y este abajo en esa de uno. Fueron los 3 sitios que pusieron en los cañones los portugueses. Y esto es el castillo. Y esto que está aquí estrellado era el fortín que estaba aprovechando la tierra. Era el fortín estrellado. Y fue el castillo de arriba de la tierra. Y eso lo he dicho. El de esa tierra. ¿Vale? Y las murallas. Todas las casetas de la calle Catalina del grupo, muchas de esas paredes están hechas sobre lo que era la muralla. ¿Vale? Tengo documentos de 1700, cuando la gente vendía casa o los huertos, incluso de casi 1800, que dicen la trasera linda comparte de la muralla, todavía quedaba muralla. Y era ahí, en la calle Paz. Bueno, aquí se puede ver un poco, ¿veis? Un poco de forma triangular. Y aquí, en algunos sitios, se ve un poco de forma triangular que eran los fortines, los rebellines, que iban
alrededor de la ciudad. Entonces, el castillo, luego el pueblo no era la misma hora, pues sería más o menos la ciudad del castillo. Y los tres salarios, pues lo pusieron aquí, en la ciudad del castillo, porque la misma no se contesta y lo otro. ¿Vale? Aquí se ve un poquito mejor esa forma triangular de los relieves en algunos pueblos, ¿veis? Aquí pues, se ve muy bien. Esto no es un papel que se haya hecho la pared ahora, eso es porque ya viene la calle y sigue los cimientos de lo que la montaña antiguamente. El castillo, se puede ver un poco la forma triangular, si tienes un poquito de imaginación, se ve la forma triangular. Más tarde lo podemos encontrar en los pasos, que va a ser un contar. Mira, esta parte de aquí es la calleja que se ve por aquí atrás, que sale por detrás de la casita. ¿Vale? Estas paredones, yo creo, no me atrevería a asegurarlo, pero todo lo que buena parte de estos paredones son de la ciudad. ¿Vale? Estos son parte de los portugueses. Bueno, los portugueses escribieron otro libro más, sería llamar están los antiguos de Lisboa. Aquí cuentan todo, bueno, no sé qué he contado de cómo se vendieron, cómo se vendieron, todo eso está contado en el libro. Macata. Entonces, ahí sí que se llevaron los santos, pero lo devolvieron. Se lo pidieron a Sardeña cuando se firmó la paz, lo devolvieron. Lo que no devolvieron fueron los candelabros y las campanas de la iglesia, se las quedaron. Se ve que las campanas de entonces era algo que, no sé, porque fuese, claro, era lo que marcaba el día a día. La gente diría que, pues tenemos el reloj, antes lo que marcaba el día eran las campanas, que los días, la noche, la hora de comer, la hora de tal, las campanas. Las campanas eran valiosas. Las pidieron un montón de veces, tuvieron un montón de años después de la guerra pidiéndolas. No sé dónde están, pero devolvieron imágenes. Al nazareno le quitaron la túnica, una túnica de tafetano. Esa tampoco la devolvieron, pero el nazareno sí lo devolvieron. Pero un candelabro grande que había en la iglesia y las campanas, esas se las quedaron. Os digo, como está aquí, y cuando se perdió Zarza, se perdió el escudo. Hoy, por los pueblos, joder, ya está. Ahora no tenemos Zarza, ahora sí que va a ser nuestro final. El camino de Pollo, el camino de Clarín, el camino de Luce, todos los curas pidiendo al ejército de Badajoz, diciendo que fortificase Zarza y que la volviesen a repoblar, porque Zarza se destruyó. El 16 de junio se quemó y tuvo abandonada 3 años hasta que se acabó la guerra en 1668 y en el mes de julio volvió a poblarse. ¿Vale? Y entonces, pues, escribían, porque lo pasan aquí para que los portugueses no presentaran. Esta piedra está en la casa de la calle de Cubino, ¿la conocéis? Pues aquí, ¿sabéis de dónde venga? Porque justamente en el año 1644, cuando intentaron derribar Puerto Rico, la noche que tuvieron los portugueses acuartelados en el barrio de Cubino, en esa calle, hubo batalla. Y ahí hubo un sardeño, que no recuerdo su nombre, que luchó con varios oficiales portugueses y los mató. Y en esa piedra pone, aquí un sardeño mató a varios portugueses. Es lo que pone esa piedra. ¿Vale? Y tenía una piedra, esa es la piedra y había puede desaparecer mucho tiempo, pero ahí no fue un lugar mito, esa piedra se puso ahí en el recuerdo. Y es lo que pone. No se ve mi mano, pero es lo que pone. Y aquí lo que pone es lo que se lleva, el candelabro, tal, si lo voy a leer. Bueno, es una gloria que hay con el y yo creo que, pues si no, cuando va a ser. Bueno, eso va a hablar. Eso es más o menos lo que he intentado explicar, que sí, que estuvo muy bien lo que contamos, pero hay que saber qué es lo que pasó en realidad, desmontando. No sé si es bastante complicado también. Muchas gracias a todos.